tal amigos mecánicos? Les hablo por parte de soporte técnico de la línea Tomco y el día de hoy veremos el tema referente a sensores de oxígeno y las principales características que tienen entre sus diferentes generaciones. La función de este tipo de sensores en el vehículo es medir la cantidad de oxígeno que fluye en los gases de escape. ¿Cómo lo va a hacer? En su interior posee un elemento de dióxido de circonio, el cual tiene la característica de generar un diferencial de voltaje cuando está en contacto con partículas de oxígeno, pero únicamente a altas temperaturas. Dependiendo la generación del sensor de oxígeno, las temperaturas de operación van a ser variables, pero básicamente es lo que todos van a hacer. Dicho diferencial de voltaje va a ser lo que la computadora interprete como mezcla rica o mezcla pobre, y de esa manera va a saber en qué condición de trabajo está el motor. Podemos diferenciar a los sensores de oxígeno a base de circonia en dos principales generaciones. De mi lado derecho tenemos a los sensores de sonda convencional y del lado izquierdo tenemos a los de celda independiente. Dentro de los sensores convencionales encontramos desde 1 hasta 4 cables. Los sensores de 1 y 2 cables son elementos no calentados y los de 3 y 4 cables ya traen integrado un precalefactor. De este lado tenemos al sensor de celda simple o mejor conocido como Air Fuel, el cual también va a ser de 4 cables pero su modo de operación va a ser diferente. Y finalmente tenemos al sensor de banda ancha o de celda doble que va de 5 cables y 6 pines. Existe un elemento muy importante dentro de los sensores de oxígeno, que es el precalefactor. Cada vehículo maneja un rango de resistencia diferente para tener un correcto desempeño. Algunos de nuestros competidores utilizan la misma resistencia para prácticamente todos sus sensores y eso ocasiona que despliegue código de falla. Lo que podemos hacer para verificar que el precalefactor esté en buenas condiciones es medir resistencia. Evidentemente para los sensores de 1 y 2 cables no lo vamos a poder hacer porque no incluye este elemento. Pero por ejemplo, aquí tengo un sensor de 3 cables para sistemas Nissan y para corroborar que el calefactor esté funcionando, únicamente vamos a hacer uso de un multímetro en rango de ohms para verificar su resistencia. Ubicamos los cables del mismo color y colocamos las puntas del multímetro. Para este tipo de sistemas, Nissan, como les mencionaba, la resistencia de operación va a ser de 5.5 ohms aproximadamente. Este sensor o el precalefactor está funcionando adecuadamente. Después tenemos uno de 4 cables, particularmente este sensor aplica para sistemas Volkswagen. De igual manera, ubicamos los dos cables del mismo color, en este caso son 2 negros, y colocamos ahí nuestras puntas de multímetro. Para estos sistemas la resistencia va a ser de aproximadamente 13 ohms, como vemos en el multímetro. Muy bien. También podemos utilizar el multímetro para diagnosticar sensores Air Fuel y banda ancha. Ocurre exactamente lo mismo. Para el Air Fuel, que es de 4 cables, también tenemos que ubicar los dos del mismo color y colocar las puntas del multímetro. Este tipo de sensores implementan calefactores todavía más eficientes y de mayor respuesta o más rápida respuesta, por lo cual vamos a encontrar resistencias más pequeñas de 2.4 ohms en este caso. Finalmente vamos a revisar el sensor de oxígeno de celda doble o banda ancha y en este caso este número de parte aplica para sistemas Volkswagen. Aquí vamos a poder revisar dos elementos con nuestro multímetro. Tenemos que este tipo de sensores van a implementar 5 cables, pero 6 pines. El pin extra se debe a que implementan una resistencia de compensación para purificar, por así decirlo, la señal que va a interpretar la computadora. Bien, podemos revisar esa resistencia de compensación de la misma manera que un precalefactor.
Para estos sistemas debe de andar en un rango desde 30 ohms hasta 300, dependiendo de la aplicación. Bien, la resistencia de compensación va a estar en el pin libre, el que no tiene cable, y en el extremo opuesto. Tenemos una lectura de 215 ohms, como les mencionaba, dentro del rango de operación. Y también implementa un calefactor, en este caso va a estar en los dos pines centrales. También los podemos medir y nos da una lectura de 3.7 ohms. Por lo tanto, podemos diagnosticar que el precalefactor está funcionando de manera adecuada y la resistencia de compensación está dentro del rango de operación. En Tomco hemos desarrollado un manual de aplicación de estos sensores de oxígeno y lo implementamos en este top 30. Es una guía rápida de aplicación, la cual nos muestra los vehículos de mayor movimiento en el mercado mexicano. También nos menciona que con tan solo 63 sensores de nuestra línea Tomco puede sustituir 218 de otras marcas. Esto debido a nuestra amplia gama de aplicación. Bien, en esta guía también incluimos lo que vienen siendo los sensores Air Fuel y los de banda ancha o 5 cables, que son las nuevas tecnologías. Y un dato curioso que nos menciona es que con este top de 30 vehículos abarcamos una cobertura de hasta 6.800.000 vehículos. Si abrimos completamente la guía, ya podemos ver qué sensor aplica para cada vehículo, y en el apartado inferior podemos distinguir, o nos dice cómo distinguir si es un sensor convencional, si va antes del convertidor, si va después, o si es un sensor Air Fuel. ¿Qué tal, amigos mecánicos? Les hablo por parte del grupo de soporte técnico, en este caso de la línea KEM. El día de hoy vamos a ver qué es una válvula BBT, cómo se controla, cuál es la función que hace en un vehículo, e inclusive algunas pruebas de diagnóstico y códigos de falla que puede llegar a desplegar. Una válvula BBT no es más que un solenoide electrohidráulico, el cual va a tener una función simple dentro del vehículo. Va a hacer adelantar o atrasar el tiempo de apertura y cierre tanto de las válvulas de admisión como las de escape en algunos de los casos. Bien, ¿cómo lo va a hacer? Físicamente posee un bobinado y un vástago. Este bobinado va a recibir una señal de energización a través de los dos pines. Una vez que se active el bobinado, se va a desplazar el vástago. Cuando se genere ese desplazamiento va a quedar en posición de avance, por lo tanto se va a adelantar el tiempo. Cuando se desenergiza, vuelve a su posición original y el tiempo se atrasa. ¿Por qué modificar el tiempo? Pues es muy simple. En cualquier vehículo, si yo requiero de más potencia, lo que se hace es adelantar el tiempo lo más posible. Cuando requiero eficiencia o estabilidad en el ralentí, atraso el tiempo lo más posible que me permita la estabilidad en el motor. Ahora vamos a ver en la siguiente animación cómo es que el aceite fluye a través de mi componente o válvula BBT. Cada fabricante va a tener su propia configuración, pero de manera general se ve un esquema como el siguiente. Vamos a tener el suministro principal que va a llegar de la bomba de aceite en uno de los ductos, y la válvula va a tener dos posiciones. En cuanto se coloque en posición de avance, el flujo hidráulico tomará esta dirección y va a tener el excedente de aceite o drenaje va a fluir por esta toma.
Después, cuando regrese a su posición de retroceso o cuando se atrase el tiempo nuevamente, ahora el aceite va a fluir en esta dirección y el drenaje va a ser el siguiente ducto. Existen diversos tipos de sistemas, dependiendo del fabricante, para variar la distribución de un vehículo. El más convencional, que encontramos por ejemplo en vehículos como Volkswagen, Ford, General Motors, Nissan inclusive, entre otros, los cuales van a emplear un convertidor de fase. La mayoría de los sistemas tienen válvulas BBT. Una vez que la válvula BBT haya hecho su direccionamiento de aceite, va a alimentar a un convertidor de fase. Este convertidor de fase vamos a verlo internamente y va a emplear un rotor vano. Como tal, este rotor va a ser el que esté acoplado físicamente al árbol de levas, y a través de esos ductos va a llegar el flujo hidráulico. Bien, este va a ser el seguro que va a estabilizar la marcha mínima cuando yo no tenga presión de aceite, y va a ser el motor estable. Pero una vez que se libera ese seguro por presión de aceite, ya se puede tanto adelantar como atrasar el tiempo. Esos van a ser los grados de desplazamiento que tenga yo directamente en el árbol de levas, y sus componentes los veremos en la siguiente imagen. Podemos realizar un par de pruebas rápidas directamente en el vehículo. Recordemos que la válvula BBT es un solenoide electrohidráulico, por lo tanto va a presentar una bobina y a su vez la podemos medir en rango de ohms. En este caso estamos analizando un vehículo Mitsubishi y encontramos que la válvula BBT va a presentar una resistencia de 8.6 ohms aproximadamente. Pero de manera general, en algunos otros tipos de sistema, dependiendo del fabricante, vamos a encontrar rangos desde 7 hasta los 13 ohms. La siguiente prueba que podemos realizar es directamente en el conector de la válvula. Únicamente cambiamos nuestro multímetro a rango de voltaje y podemos verificar que lleguen los 12 volts. Esto es con el switch abierto y motor apagado. Recordemos que también el modo de operación de la tierra va a cambiar cuando ya esté en marcha el vehículo, ya que se va a ver reflejado como un tren de pulsos. Finalmente, vamos a revisar la señal de operación que va a ser enviada por el módulo de control hacia la válvula BBT. Para eso conectamos nuestro osciloscopio mediante el uso de un par de puntas directamente a las terminales eléctricas del conector. Ya que lo tenemos bien fijo, damos marcha al vehículo e inicialmente o en ralenti no vamos a tener señal de operación, pero cuando se realiza una aceleración es cuando vemos el control de la válvula. Realizamos una captura de pantalla en la cual se ve cómo es controlada mediante un tren de pulsos, señal cuadrada o señal de PWM. Recordemos que en este tipo de sistemas es muy importante el aceite, ya que va a ser el fluido del trabajo de todo el sistema en sí. En este caso ya no vamos a poder cambiar la viscosidad del aceite por uno más grueso o de alto kilometraje, debido a que se puede empezar a esforzar demasiado la válvula BBT y se puede dañar el solenoide. Aparte, si no hacemos los cambios periódicos de aceite, como especifica el fabricante, podemos tener problemas de atascamiento o suciedad excesiva en la válvula. Obviamente ya no va a funcionar
y nos va a desplegar códigos particulares a correlación, principalmente entre la señal del sensor de posición de cigüeñal y del de árbol de levas. Aquí también es muy importante saber qué códigos puedes desplegar, ya que la mayoría de los fabricantes no te indica un código referente a la válvula BBT. Casi siempre son correlación entre sensor de posición de cigüeñal y árbol de levas. En algunos casos también te lo pueden marcar como fallo en alguna bobina, como algún misfire, correlación como habíamos dicho, y lo que viene siendo el caso del Lexus y Toyota sí llega a desplegar código específico para BBT. Pero recordemos, si falla esta válvula, generalmente marca algún problema con el sensor, ya sea de cigüeñal o de árbol de levas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, el canal de YouTube. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este canal. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos de TOMCO de México y Grupo Dynamex en general. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con ustedes el curso de válvulas YAG, cuerpos de aceleración electrónico, sistemas de control de aire en general. Mi compañero, el ingeniero Iván Reyes, y un servidor, Juan Sánchez, estaremos aquí a sus órdenes. Bueno, antes de comenzar, quiero comentarles que se pongan muy atentos durante el curso, porque vamos a estar pues haciendo alguna trivia de preguntas, y los dos primeros que nos contesten estas preguntas ahí en el inbox de TOMCO Fuel Injection, ¿verdad? Para que no les copien las preguntas o las respuestas más bien, ¿verdad? Van a ser acreedores a un overall y también algunos souvenirs que les vamos a hacer llegar. Bien, bueno, señores, pues este tema es muy amplio. Vamos a tratar de ver todas las cuestiones más importantes de lo que es en general el diagnóstico de la marcha mínima de sistemas. Vamos a comentar también cómo funcionan las válvulas en general. Vamos a también a ver y tratar de solucionar algunos problemas de diagnóstico muy comunes, como los que se presentan, y no vamos a determinar tanto las marcas, sino muy generalizado el funcionamiento. Creo que eso nos va a servir o nos va a ayudar mucho en el diagnóstico. Aquí vamos a ver algunas cuestiones pues que ya son de antaño. Queremos verlo de esa manera, en donde pues no vamos a redundar en un carburador, porque ya es un sistema mecánico que a la actualidad no se utiliza demasiado. No quiero decir que ya no lo hay, pero sí es menos común que lo que es un sistema, por ejemplo, TBI, un sistema monopunto de inyección, ¿no? Consta de 1 o 2 inyectores, y simplemente pues la comparativa ya es bastante amplia en cuanto al control de sistema de ralenti o marcha mínima, ¿verdad? Y entonces pues bueno, vamos a comenzar este curso. Vamos a ver en un momento cómo funciona. Eso va a ser muy importante, saber cómo operan los sistemas de control de aire, principalmente en válvulas YAG, ¿no? Entonces vamos a checar algunos sistemas en cuanto al mitos, que también hay muy fuertes, en donde dicen que las válvulas de control de aire, en general las válvulas YAG, no operan bien desde nuevas, ¿no? Que nos dicen que cambian una válvula de control de aire y que en lugar de mejorar el funcionamiento, tratan de quedarse en 1500 revoluciones, por ejemplo, 2000 revoluciones. Y esto pues vamos a tratar, Iván, de aclararles todas estas cuestiones de diagnóstico, porque no siempre es la culpa de la válvula, ¿no?
Entonces Claro. siempre vamos a estar atentos a diagnosticar correctamente. Algunos ejemplos que también les vamos a dar, principalmente los sistemas Chevrolet, sistemas Magneti Marelli, que lo utiliza Pointer, lo utiliza hay algunos Platina, Clio y todo ello. De eso se trata, ¿no? De esclarecer algunas dudas y tener muy en cuenta cómo vamos a hacer un buen diagnóstico, cómo realizar una reparación en cuanto a los problemas que se suscitan, ¿verdad?, de estos sistemas. Bueno, pues adelante, Iván, vamos a tratar de aclarar todos estos puntos lo mejor que se pueda. Por supuesto que sí, Juan. Muchas gracias por esa tan amplia introducción. Vamos a estar checando todos los temas que el ingeniero les ha comentado. Y bueno, para quienes ya estuvieron con nosotros en el curso pasado, nos estuvimos enfocando más a la parte de cómo hacer un motor más eficiente o más potente, modificando por ahí ciertas cosas en el sistema de distribución, hablando de los nuevos sistemas BBT, ¿no? Sistemas de control de tiempo variable. Pues bien, el día de hoy nos vamos a enfocar más a esta parte, al control de paso de aire tanto en marcha mínima y tanto como ya en aceleración en sistemas más recientes. Vamos a comenzar. Bueno, dejando de lado lo que comentaba el ingeniero Juan, por supuesto, de sistemas carburados, se controlaba el paso de aire de distintas maneras, pero nos vamos a enfocar el día de hoy más en cuando ya aparece un control electrónico, cuando ya contamos con algunos sensores en los vehículos que van a estar enviando la información pertinente a la computadora y ya contamos con ciertos actuadores. El más importante en este sistema lo estamos viendo en pantalla en este momento, las válvulas de control de aire o mejor conocidas como válvulas jack, ¿no?, por sus siglas en inglés. Bien, ¿de qué consta una válvula? Aquí lo podemos ver, realmente es el cuerpo físico tal cual, en el cual en el interior vamos a tener un arreglo de bobinados que van a hacer que funcione como un sistema de motor a pasos. De hecho, lo podemos ver un poco más explícito en la parte de abajo, aquí en el diagrama. Muchas veces se cree que un bobinado es para abrir el vástago y otro bobinado para cerrar. No es así, la configuración es totalmente diferente. Estos bobinados lo único que le vamos a poder revisar es resistencia, ¿no?, el parámetro físico más común de estos sistemas. Generalmente cada uno de ellos nos marca por ahí de los 50 ohms, siempre en un rango más o menos aceptable. Y la configuración para diferentes tipos de vehículos o fabricantes, en este caso llámese Chevrolet, llámese Nissan, Chrysler, por ejemplo, va a cambiar esta configuración que vemos aquí. O sea, no siempre va a ser el primer bobinado en el pin A y el pin B y después el segundo en el C y el D. No, a veces podemos tener un bobinado en el pin A y D y otro en el C y B, por ejemplo, o extremos y opuestos. O en algunos casos son dos arriba y dos abajo, ¿no?, dependiendo de la configuración del conector. Pero en sí, básicamente, el funcionamiento va a ser muy similar para todos los sistemas de válvulas jack que tengan esta configuración, que sean motores a pasos. Bien, su función en el sistema como tal no es hacer un sellado perfecto del paso de aire, de ahí que no interese tanto el material con el que esté formado la punta del vástago de la válvula. Lo que sí es muy importante es la geometría, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la válvula va a ser una obstrucción al paso de aire alterno al ducto principal. ¿Cuál es el ducto principal? ¿Cuál es nuestro ducto principal, Juan? Claro, aquí en este caso ya estamos hablando del sistema de entrada de aire y es importante lo que estamos comentando ahorita, lo que dice mi compañero Iván. Aquí recuerden ustedes que es de entrada su principal función de la válvula, ¿verdad?, siempre va a ser mantener estable la marcha mínima o el sistema de ralenti, como lo queramos llamar, ¿verdad? Y posteriormente, igual, retomando lo que vamos a ver también en parámetros de otros sensores que intervienen en este diagnóstico, en el cual podemos ver que no tan solo este actuador como válvula jack es el responsable de hacer que el coche esté en pleno funcionamiento o un correcto funcionamiento, ¿verdad? Así es. Bien, entonces retomando esta parte de que no es el único sistema que va a estar o el único elemento integrado en este sistema de control de aire, vamos a retomar lo de los ductos. Bien, mencionamos que esto es un ducto alterno, ¿no?, por lo cual debemos de tener un ducto principal. El ducto principal de paso de aire para el control de aceleración va a seguir siendo el obturador principal del cuerpo de aceleración, que para este tipo de sistemas es accionado de manera mecánica y está acoplado directamente con el pedal del usuario, el pedal de aceleración. ¿Okay? De esa manera tenemos
el control de la aceleración. Pero bueno, ese sistema, generalmente el obturador principal, cuando tú dejas de pisar el pedal de aceleración, ¿qué es lo que sucede? El obturador se cierra totalmente, ¿no? Prácticamente en todos los sistemas se cierra totalmente. Si yo no tuviera un ducto alterno de paso de aire para el control de marcha mínima, ¿qué sucedería en ese punto? Yo le estoy tapando totalmente la entrada de aire al sistema, entonces el motor se apagaría. De hecho, es uno de los síntomas de que la válvula jack no está reaccionando de forma rápida o muy eficiente, o que ya está empezando a trabarse, ¿no? Que ya está atascada en posición de obstrucción o totalmente cerrada. Lo que debe de pasar cuando tú estás en una aceleración total del vehículo es que el vástago de la válvula va a estar totalmente retraído. O sea que esta parte, la punta del vástago va a estar lo más cerrada posible para que entre la mayor cantidad de aire posible al sistema, ¿ok? En el momento en que soltamos el pedal de aceleración, notamos que a veces las revoluciones del vehículo no se van inmediatamente hasta la posición de ralenti, que generalmente son 650, 700 revoluciones, sino que empezamos a ver un control por ahí de las 2000, 1800, dependiendo de la configuración del fabricante, pero empieza a bajar las revoluciones de manera gradual hasta establecerlo ahora sí en marcha mínima. Lo que está sucediendo en ese lapso de tiempo es que este vástago está haciendo su recorrido, obviamente no por sí mismo, sino que estamos hablando que es un actuador, entonces requiere la señal de alimentación de la computadora. Y al estar hablando de que es un sistema de motor a pasos, necesitamos dos señales hermanadas, o mejor dicho 4, ¿no? 4 señales hermanadas en cada uno de los pines, que digamos para cierto bobinado nada más va a ser una para cada uno de ellos, pero debe de ir en cierta correlación para que el giro de la válvula sea controlado y estable, ¿ok? Entonces es importante porque esta señal son anchos de pulso modulados, son PWM. En el momento en que yo tenga un falso contacto, como lo mencionaba al inicio el ingeniero Juan, o yo tengo ya dañado el cableado de mi sistema, voy a tener problemas como si estuviera fallando la válvula, cuando realmente el problema es un mal cableado, que no esté bien aislado, que esté haciendo tierra con chasis, inclusive con alguna parte del motor. Sabemos las temperaturas que se alcanzan en el habitáculo del motor, entonces esa misma temperatura y exposición al ambiente, a factores ambientales, van a ir deteriorando el cable. Es muy importante, antes de reemplazar cualquier componente electrónico, llámese sensor o actuador, revisar que las líneas de toda mi cableado están funcionando correctamente y están correctamente aisladas, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos que controlar marcha mínima. De hecho, también cuando cerramos el switch del vehículo, hay una pequeña obstrucción y de hecho podemos inclusive hasta escuchar el trabajo de la válvula si estamos cerca de ella. Cuando cerramos el switch, que es cuando hace su recorrido total, topa con la pared que estamos hablando aquí en este caso, del cuerpo de aceleración, se apaga el vehículo y entonces se recorre cierta cantidad de pasos o de ciclos ya preprogramados por la computadora, a manera de que tu siguiente arranque no necesites pisar el pedal de aceleración, ¿ok? Entonces arranque con la cantidad de aire necesaria. Pero bueno, también se habla de ¿cómo decirlo? Dos paradigmas, ¿no? En este caso hablando de las válvulas jack, una es la calibración y la otra es el aprendizaje, o sea, son cosas diferentes. La calibración de fábrica o la calibración estándar con las que deben de salir las válvulas jack generalmente se encuentra en este rango, o se debe de encontrar en este rango, 30 milímetros de forma general, de la base de la válvula hasta la punta del vástago, ¿okay? De esa manera va a ir en una calibración intermedia, por decirlo así. O sea, no va a estar ni tan abierta ni tan cerrada para que la computadora pueda hacer sus ajustes necesarios al momento de instalarla. Existen vehículos que tienen autoaprendizaje, que de hecho no es necesario hacer nada más que reemplazar la válvula, corroborar evidentemente que todo funcione bien, además de la válvula, colocarla y va a hacer su autoaprendizaje, ¿no? Pero existen algunos sistemas que requieren la famosa calibración o reconocimiento, ¿cierto? Entonces, de forma inicial, la calibración es esta, 30 milímetros de base a punta del vástago, ¿ok? Existe otro tipo de válvulas que se emplean para ajustar marcha mínima o para controlarla, que son de este tipo que vemos en pantalla, ¿ok? Las famosas bypass. En este caso ya estamos hablando de otro tipo de solenoide que se controla igual con un ciclo
ciclo útil de trabajo, y ya no estamos hablando de un motor a pasos. De hecho, aquí si podemos ver en el conector o en esta parte, vemos que únicamente ya tenemos 2 pines en la mayoría de los casos, ¿okay? Entonces, estas válvulas son consideradas de compuerta y no tanto como la primer válvula que vimos, que era un motor a pasos de un vástago que salía y entraba. En este caso, el ciclo útil de la señal, el ciclo útil de trabajo, se va a ajustar en un porcentaje específico para cada fase del motor. El principio de funcionamiento es el mismo, pero la forma de controlarla es la que cambia, ¿okay? Aquí lo importante más que nada es revisar que esta parte o que las tomas de aire sean iguales a las de la válvula que vamos a reemplazar, ya que como es una obstrucción directa al flujo de aire, si yo la cambio por una de geometría diferente, por ejemplo, hablando del caso de Ford, que tenemos diferente, bueno, la línea Ford tiene diferente proveeduría de ensamblaje principalmente, no es lo mismo un motor nacional que un motor estadounidense, que un motor argentino. Entonces, para esos motores, a pesar de que su rendimiento volumétrico sea el mismo, muchas veces cambian ciertos componentes y la válvula jack suele ser uno de ellos. La diferencia principal la vemos aquí. Para el mercado nacional generalmente son 2 círculos, ¿no? El paso de aire. Pero por ejemplo una americana inclusive puede traer tipo romboides, ¿ok? Entonces, si yo quiero colocar una en lugar de la otra, no va a funcionar a pesar de que sean para el mismo motor. La obstrucción física del paso de aire ya me va a desestabilizar las revoluciones en marcha mínima o en condición de aceleración, no importa. Lo que hay que revisar es esto, que sean de la misma geometría y diámetro, ¿no? Principalmente. Después, ¿con qué? Bueno, estamos hablando de que esto va totalmente ensamblado directamente a la parte de la cavidad del motor, del múltiple o del cuerpo de aceleración, como sea. Pero al ser una superficie plana, debemos cuidar que deba de llevar su junta, ¿okay? Su junta generalmente es del papel cartoncillo o llegan a haber algunas de silicón, pero eso es muy importante, ¿ok? Que tenga su junta. No utilizar elementos como el silicón líquido tal cual, porque de hecho una vez que nosotros colocamos silicón en esta parte, al momento de apretar los tornillos ya para dejarla bien fija, el silicón se va a expandir. Nosotros lo vamos a ver en la parte de afuera, o sea, vamos a ver que el excedente se fue hacia afuera, pero no solo se va a expandir hacia afuera el silicón, sino que también se va a ir hacia la parte de adentro, hacia la parte de estas cavidades, ¿ok? Entonces, en alguno de los casos puede ser que el silicón quede pegado en estas 2 ventanas y ya me están obstruyendo el paso de aire para el control de marcha mínima. ¿Qué va a suceder? Las revoluciones van a estar un poco más abajo de lo que se debe. Pero ahora también está el caso en el que el silicón se desprende, ya que está pasando constantemente aire por aquí y viene a dar a esta parte, al diafragma, ¿okay? Directamente, o inclusive al vástago del solenoide. ¿Qué va a suceder con ese silicón? Obviamente va a trabar la válvula y esta válvula, a pesar de que funcionaba bien y era nueva, pues se va a dañar en cuestión no mayor a 1 o 2 días, ¿no, Juan? Es correcto. Bueno, y sí, retomando esta parte de sistemas bypass, Iván, ahí también hay que hacer una prueba muy rápida, ya lo comentó el ingeniero, pero abriendo el switch hay que también ver el suministro de 12 volts en el arnés conector. No va a ser que nos falte ahí alguna parte de suministro en voltaje, ¿no? Y pues miren, yo creo que también todo lo que nos está dando el ingeniero en parámetros técnicos, a veces se resume en el diagnóstico físico, en donde, por ejemplo, algunos de nuestros amigos nos han dicho, oye, pues pongo una válvula nueva y en lugar de mejorar, aumenta las revoluciones. Yo la tenía en 1200 más o menos promedio, pero le puse una válvula nueva y aumentó a 2500 revoluciones. Y luego la desconecto y opera mejor, o sea, desconectada la válvula me da mejores resultados. Entonces quiere decir que la válvula está fallada o no sirve. Y bueno, eso no es el caso. Si nosotros, ya lo explicó muy bien el ingeniero Iván, esto es nada más es un recorrido bypass. Entonces tendremos que ver, por ejemplo, el caso que estamos explicando, ¿no? Es, si yo desconecto la válvula y en lugar de apagarse el vehículo o hacer una reacción tendiendo a bajar completamente sus revoluciones y solo se estabiliza entre unas 1900 o 1200 revoluciones en un promedio, sí, físicamente está mejorando, pero no quiere decir que sea el problema de la válvula, sino que está
La lógica nos va a decir, ¿verdad? Está, vamos a llamarle nosotros los técnicos, los mecánicos, le decimos chupando aire, ¿no? Es una fuga de vacío en el sistema. Hay que estar muy atentos para que no nos llegue a pasar algo tan sencillo. A veces nos complicamos la vida, ¿verdad?, en el diagnóstico y terminamos con algo simple. Así es. Bien, eso a grandes rasgos, bueno, aplica lo mismo para los sistemas que estamos viendo actualmente en pantalla. De hecho, simplemente cambia la configuración del solenoide, pero van a seguir trabajando con ciclos útiles de trabajo, ¿okay? Dependiendo el tipo o diseño de la válvula, lo importante, como estaba mencionando el ingeniero Juan, es que no haya fugas de vacío en ningún elemento del sistema. Llámese las juntas del múltiple de admisión, las juntas del cuerpo de aceleración. Todos estos sellos, todas estas gomas, todas estas juntas deben de estar en buen estado para que no entre el llamado aire falso al motor, aire que no está midiendo ni el sensor MAP ni el sensor MAF, y por obvias razones no va a poder controlar el paso la válvula jack, ¿okay? Entonces en este caso puede ser una junta tipo planar. Acá en esta imagen vemos que es una junta de tipo O-ring, ¿no? Ahora, ya que comprobamos que la parte del paso de aire está en buenas condiciones, todavía no llegamos al punto de hacer el reconocimiento de marcha mínima. Simplemente estamos comprobando que funciona la parte de los solenoides, de los actuadores. ¿Qué nos hace falta? Pues bien, la información. ¿Cómo va la computadora a tomar decisiones de en qué posición colocar a la válvula si no tiene información de en qué régimen está trabajando? Bueno, el encargado de enviar esa señal a la computadora para saber en qué posición se encuentra el obturador es nuestro sensor TPS, ¿okay? Dependiendo de la configuración de algunos fabricantes, puede ser que tenga switch para marcha mínima o cuando estamos con el pedal totalmente liberado, y switch cuando tenemos el pedal totalmente a fondo, como es este caso. Generalmente se utilizan para sistemas automáticos, pero a grandes rasgos los vamos a encontrar prácticamente todos en 3 pines, ¿no? También tenemos la configuración de 4 pines, pero es por el switch que les mencionaba, ¿okay? Noten esta parte, lo que vemos aquí son 2 pistas de grafito generalmente, que son las encargadas de realizar la continuidad o de transportar la señal, convertir, mejor dicho, la señal de alimentación al sensor en una señal de información hacia la computadora. ¿Qué va a suceder? No es más que una pista resistiva que va a variar su lectura en ohms dependiendo de en qué posición se encuentren las escobillas. Las escobillas son de cobre y, como les mencionaba, las pistas son de grafito. Entonces, con el paso del tiempo, pues este grafito se va a desgastar, va a ir perdiendo continuidad hasta el punto en el que tenga muy pequeñas grietas, de hecho casi imperceptibles al momento del diagnóstico, pero esas grietas van a ser suficientes para que yo tenga en el diagrama de funcionamiento una pérdida de voltaje, caída de tensión. ¿Qué va a suceder con esa caída de tensión? Pues bueno, como la computadora en ese momento se queda sin información o detecta que le llega menor voltaje, puede ser que te descalibre la válvula jack directamente. ¿Por qué? Pues bueno, porque está trabajando en cierto régimen, y si de repente tú, por decir un ejemplo, estás enviando 2.5 volts a la computadora y de repente se baja prácticamente a 0, ¿qué va a pensar, por decirlo de cierta forma? Pues que tú dejaste de acelerar, ¿no? Entonces la válvula va a tender a retraerse o hacer su recorrido como si ya estuvieras en marcha mínima, pero inmediatamente tú vuelves a tener señal de 2.7, 2.8 volts porque tú sigues en el recorrido de aceleración. En ese pequeño brinco de pérdida de información es lo que me va a descalibrar la posición de una válvula jack, ¿okay? Entonces, para el diagnóstico nos va a dar unos tips más adelante el ingeniero Juan, pero básicamente es lo que sucede con estas pistas, es lo que vamos a revisar. ¿Cómo podemos hacerlo, ingeniero? Sí, mira, eso es muy importante. Yo creo que aquí avanzamos ya bastante en cuanto al diagnóstico. Lo que podemos hacer es pues ir siguiendo esta trayectoria para la solución de problemas. Recuerden que nosotros como técnicos profesionales estamos diseñados para solucionar problemas, ¿no? En nuestro taller, nuestros negocios. Entonces, esto es importante. Aquí ya tenemos más o menos el diagrama. Lo podemos checar con un multímetro, sí, por supuesto. Lo primero, nuevamente, tratar de no tener algún error inicial entre falsos contactos o arnés conector dañado.
Y luego después, pues bueno, vamos a poner nuestro multímetro punta roja. Recuerden, en el pin de en medio tenemos el envío de señal, y en el otro extremo que estamos marcando, ahí en el sistema, ¿verdad? Tenemos la alimentación 5 volts, ¿no? Y el otro pin que nos está indicando aquí en el diagrama, pues es la tierra. Lo que podemos hacer es únicamente abrir el switch, checamos nuestra referencia que de señal que nos está enviando el sensor TPS, e inmediatamente, por ejemplo, podemos hacerlo manualmente, o que alguien esté, ¿verdad?, accionando el pedal de nuestro vehículo, y vamos a ver el recorrido. Esto es importantísimo. Tenemos un voltaje inicial para cada fabricante. Por ejemplo, Chevrolet normalmente comienza con .450 volts, Nissan puede operar de entre 0.7, 0.9 volts, para los sistemas Ford, por ejemplo, 0.9, 1.2, y así. Volkswagen puede tener la capacidad desde 0.9 hasta 1.2 volts, ¿no? Eso es el parámetro de voltaje inicial. Si no tenemos este parámetro, ¿verdad?, nunca vamos a tener una marcha mínima o de ralentí controlada. Ejemplos, hay algunas partes muy notorias en cuanto, y yo les llamo ahí un poquito como que moda, ¿no? Porque antes, por ejemplo, estos parámetros eran muy comunes en las partes de Chevy, ¿no? Llámese TBI o MPFI, o los sistemas, por ejemplo, Pointer, ¿no?, que nos dieron mucha lata. Hay dos cuestiones interesantes que hay que tomar en cuenta. La primera es qué modelo es mi vehículo, porque hay algunos sistemas, por ejemplo, hablando del Chevy, que pueden ser con distribuidor, y otra, ¿verdad?, sin esto es en el Pointer, con distribuidor o sin distribuidor. En el Chevy, pues puede ser, por ejemplo, la generación hasta los modelos 2003, 2004, y luego la generación, ¿no?, C2, que también estamos compartiendo. Y yo creo que aquí vamos a aprovechar este mismo ejemplo, ¿no?, que yo les digo que son muchos mitos que se generan, porque se tiende a cambiar mucho la válvula de control de aire para un sistema AVEO, ¿no? Entonces, en el sistema AVEO, lo primero que encontramos es de que comienza una particularidad de falla, es comenzar a variar las revoluciones, y más si es automático, tiende a apagarse el vehículo, ¿no? Y entonces nos los hace en muchas ocasiones, repetidamente, cuando llega al taller, pues lo primero que pensamos es que la falla es la válvula de control de aire, ¿no? Y entonces cambiamos la válvula de control de aire, y sucede el efecto que estamos platicando hace un momento. En lugar de mejorar el vehículo, pues empeora, dicen los mecánicos, o decimos nosotros como técnicos, que se va más allá de las 1500 revoluciones, y después trata de recompensar y todo ello. Ya vamos a ver cómo es la calibración, pero aprovechando esta parte del TPS, quiero comentarles que aquí Chevy tiene una posición de voltaje inicial en su TPS muy rigurosa, .625, ¿no? Entonces ya ahí promedio, si nosotros recorremos ahí, como vemos aquí en esta parte, los tornillitos, ¿verdad?, si nosotros los recorremos o los llegamos a aflojar, el TPS de este sistema, hablando del AVEO del C2, inmediatamente pareciera que no se mueve, pero estos ojillos que tienen por fabricante nos hacen variar ese voltaje. Si alguien, no digamos que en su taller, sino que alguien mueve esa referencia, es imposible que quede estable la marcha mínima o en ralentí, ¿no?, por ejemplo. Pero vamos a seguir cómo vamos a ir resolviendo algunas partes de diagnóstico, y por supuesto yo creo que esto nos va a resolver muchas dudas. Así es. Sí, recordar la parte del ducto principal de aire, ¿no? De hecho, en cierta forma, a veces cuando se llega a tener problemas con marcha mínima y que tú llegues a un semáforo y se apaga el vehículo, que tienes muy bajas revoluciones, nos hemos encontrado con los casos en los que mueven los tornillos de ajuste del obturador directamente, antes de reemplazar o de reparar el sistema de marcha mínima, sino que simplemente mueven el tornillo de ajuste del obturador, o se mueve a cierta forma de que deje entrar más aire, y les digamos como solución, antes de reparar el sistema en sí o de cambiar la válvula jack, puede que funcione porque ya no se te va a apagar el vehículo, pero no tienes un buen control de marcha mínima. Lo que tenemos que recordar
o inclusive revisar, porque hay veces que los coches que nos llevan pues ya van de otros talleres y no sabemos que se le movió la posición de inicial al obturador, entonces ya está más acelerado de lo normal. Cuando nosotros ya lo cambiamos, ya sea el TPS o la válvula jack por una nueva que ya funciona, que ya va a hacer su recorrido, pues bueno, no vamos a hacer que las revoluciones bajen porque el obturador sigue abierto, sigue más abierto de lo normal. Entonces lo que tenemos que hacer, regresarlo a la posición establecida por el fabricante, ¿no? Y pues bien, ahora ya que tenemos la calibración adecuada del sensor TPS y que corroboramos que la válvula jack tiene un buen recorrido abriendo y cerrando el switch, lo que tenemos que hacer ya nada más es realizar un reconocimiento de marcha mínima, ¿okay? Obviamente también sin dejar de lado los parámetros que ya les mencionaba Juan: fugas de vacío, falsos contactos, cableado en mal estado. Es importante que respetemos el caso del Chevy, que tiene diferentes tipos de punta en la parte del vástago de la válvula jack, porque la obstrucción del paso de aire no va a ser la misma si yo cambio o si pongo otra válvula que se parece, pero no es la especificación adecuada para ese vehículo. Lo que va a pasar es que me va a dejar pasar más aire cuando se encuentra en la misma posición de recorrido del motor a pasos, pero voy a tener mayor paso de aire y por ende las revoluciones no las voy a poder establecer en marcha mínima, por supuesto. Bueno, ya que confirmamos que la aplicación es la adecuada para el vehículo, lo podemos hacer el reaprendizaje vía escáner, que es lo ideal, ¿okay? Esperar a que el vehículo llegue a su temperatura de operación dependiendo del fabricante, pero generalmente arriba de 60-70 grados, ya que está en un punto operacional el motor, ya lo podemos realizar. De hecho, hay algunos fabricantes que sí nos piden no menos de 50, no más de 70, si no mal recuerdo. Pero eso es dependiendo del fabricante. Hay algunos vehículos que, como les mencionaba, lo hacen en automático. No tenemos que hacer como técnicos el reconocimiento. Pero para los que no, llámese Clio, llámese Platina, por ejemplo, Chevy, Pointer inclusive, que ya nos estaban comentando por acá en la zona de preguntas, pues bueno, lo que tenemos que hacer es, para empezar, eliminar la memoria, ¿no?, de la válvula anterior, ¿ok? Para comenzar desde cero. En el caso de Pointer, con el famoso Spoke, retirarlo, esperar unos segundos, 15 generalmente son suficientes, lo reconectas y ahora sí, esperas a que alcance la temperatura de punto operacional del motor y haces el reconocimiento. Manualmente lo podemos realizar también con estos sencillos pasos que vemos en esta parte, con el switcheo, se le llama coloquialmente, que consiste únicamente en abrir y cerrar el switch del vehículo sin dar marcha al motor en lapsos de 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Que ya que instalé la válvula nueva, arranco el vehículo, no importa que esté un poco acelerado, que alcance la temperatura de operación y ahora sí lo apago. ¿Qué sigue? Bueno, abro el switch y me espero 10 segundos. Cierro el switch, espero otros 10 segundos. Ahí ya llevamos un paso. Volvemos a abrir el switch, 10 segundos, cerramos 10 segundos, ya llevo 2 pasos. Generalmente con 3 pasos es suficiente para que realice un recorrido total del vástago de la válvula jack nueva y entonces sí ya tenemos el aprendizaje de marcha mínima de la válvula que acabamos de reemplazar, ¿okay? Si no lo hacemos, puede ser que la computadora se quede con la información de la válvula anterior y nunca va a poder establecer marcha mínima si no hago este proceso de reaprendizaje. Para el caso, por ejemplo, de Chevy, por ejemplo, a veces no es suficiente, con estos pasos. Lo único que tenemos que hacer es, si sigue un poco más acelerado de lo normal, es salir a dar una vuelta con el vehículo, ¿okay? Esto hablando de la manera manual, porque con escáner generalmente queda la primera, ¿okay? Pero si lo estamos haciendo manual, lo único que resta en este tipo de vehículos es meter cargas extra al motor. ¿Como cuáles? Bueno, prender las luces, aire acondicionado en caso de que cuente, mover la dirección hidráulica o asistida, son cargas extra al motor. De hecho, también prender el radio, desempañador, por ejemplo, todas las cargas extra posibles que podamos hacer al motor, las hacemos mientras damos un recorrido y en el momento en que regresemos a nuestro taller, la marcha mínima ya debió reconocerse en esos casos. Bueno, sí, y también es importante, de una vez aprovechando aquí el diagrama que tenemos, que todos estos parámetros que les acaba de comentar Iván, por ejemplo, ya vi por ahí una pregunta de Pointer, creo que sí les ha dado mucha lata a lo de Magneti Marelli, pero fíjense, si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que estuvimos durante el diagnóstico revisando las fugas de vacío y que encontramos una fuga en una manguera porque estaba rota,
como ejemplo, ¿verdad? Y nosotros inmediatamente pues reparamos esa falla, quitamos la manguera, sustituimos por una nueva y pensaríamos que con eso es suficiente para que el vehículo pues ya opere normalmente, ¿no? Y ahí está la importancia que nos está comentando el ingeniero, ¿no? Hay que borrar códigos de falla inmediatamente, limpiar todo el sistema, dejarlo desde cero y nuevamente reiniciar con esta parte de instrucción que nos acaba de exponer el ingeniero, ¿verdad? Del switcheo manualmente. Y si tenemos escáner, pues por supuesto, mejor accesamos con el equipo de escáner, damos reconocimiento de marcha mínima y nos llevamos mucho menos tiempo, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, esto, el comentario que les hago, ya vi algunas preguntas por aquí que tenemos generalizado de esta situación, y otras de las cuestiones que tenemos por digamos en el diagrama, que sí bien vale la pena. Recuerden que sí cambiaron en el mismo vehículo los vástagos, ¿no? Eso también siempre tómenlo en cuenta, ¿no? Claro. Ahora, bueno, antes de pasar a la siguiente generación o lo más reciente que se tiene en cuanto a control de aire, ya sea en marcha mínima o aceleración, recordarles nada más que en este curso también les vamos a estar haciendo llegar un diploma, reconocimiento de que cursaron este tema con nosotros. Simplemente sigan dejando sus datos por inbox, es lo más recomendable, ya que, bueno, en los comentarios se suele dejar pasar algunos. No porque no los estemos checando, simplemente es bastante el tráfico de datos, ¿no? Entonces lo ideal es dejarlo en inbox, déjenos su nombre, su número de contacto y un correo electrónico al cual quieren que les hagamos llegar su diploma, su reconocimiento, y se los vamos a hacer llegar. De hecho, ya los del curso pasado ya están en proceso de envío, ¿no? Muchos de ellos ya tienen por ahí el envío de su reconocimiento. Ok. Bueno. Regresamos a la diapositiva y bien, vemos que antes de dar el salto total a los sistemas electrónicos, tuvimos algunos híbridos, por decirlo de cierta manera, ¿no? Puentes entre primera generación y a los que vemos actualmente. Bueno, de este lado tenemos un cuerpo de aceleración meramente mecánico. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Bueno, para empezar, tiene el acoplador, ¿ok? Para el chicote. O sea, todavía es accionado por chicote y ese chicote se acopla de manera mecánica al pedal de aceleración. Aquí tenemos la válvula jack en el ducto alterno de paso de aire y el sensor TPS que va a estar monitoreando en qué posición se encuentra el obturador. Hay vehículos, por ejemplo la línea Ford, que todavía maneja esa parte de hibridación que les mencionaba, que ya tiene el control del obturador de forma electrónica, pero su sistema de monitoreo todavía viene externo, en la parte en la parte contraria del obturador, ¿okay? Siguen siendo los TPS, pero sus señales ya van a ser diferentes, no nada más va a ser una como en los sistemas mecánicos. También tenemos algunos cuerpos electrónicos que ya tienen tomas de refrigerante, que tienen tomas de vacío, pero generalmente ya vamos a ver todo, tanto el monitoreo como el control encapsulado en este módulo electrónico, ¿okay? Al igual que en este caso, aquí la única diferencia entre estos dos es que este no tiene ninguna toma ni de vacío ni de refrigerante, pero ya los dos son controlados y monitoreados desde este módulo electrónico, perdón. Bien, todos van a trabajar bajo este principio básico, ¿ok? Nosotros como usuarios evidentemente vamos a seguir teniendo el control de la aceleración a través del pedal, pero los pedales ya no van a ser mecánicos, ya no van a estar acoplados de forma directa con el cuerpo de aceleración, sino que ahora ya van a tener sensores transmisores, o sea, muy similar a lo que son los TPS, lo único que va a cambiar va a ser el rango operativo. Esta señal de salida del pedal de aceleración va a llegar al cuerpo electrónico del módulo de la computadora en cuestión, ¿no? O sea, dependiendo de qué sistema estemos hablando, va a ser un módulo específico. Este es el módulo de aceleración. ¿Okay? Esa señal de entrada la va a procesar y va a emitir una señal de salida que va a ir directamente hacia el motor electrónico, que es un motor eléctrico bidireccional. También es importante saber con qué tipo de señales trabaja, que son anchos de pulso controlado, porque al momento de probarlos, por así decirlo, también podemos cometer el error de meterle voltaje directo sin control y se puede llegar a dañar, ¿okay?
Una vez que ya se realiza el recorrido del obturador a través de una configuración de engranes, tenemos que el monitoreo va a seguir llevándose a cabo a través de sensores TPS, pero ahora ya no los vamos a ver expuestos, sino que ya vienen internamente en el módulo electrónico del cuerpo de aceleración, y generalmente van a ser dos, ¿ok? Ahora, si nos vamos a los componentes principales, dependiendo del fabricante va a haber una infinidad de diferencias entre uno y otro, pero a grandes rasgos o de forma general, estos son los componentes que vamos a encontrar en un cuerpo electrónico, ¿ok? Los componentes internos, claro. Tenemos que el número 1 es el motor bidireccional electrónico, y este es el engrane que se va a encargar de realizar el desplazamiento. El número 2 es una configuración de engranes de potencia que también sirven en ocasiones como elementos fusibles. De hecho, si nos damos cuenta, este engrane es de un material distinto. La mayoría de fabricantes lo maneja plástico, ¿ok? A través de esa configuración de engranes llegamos ahora al que va a manipular de forma directa al obturador, y tenemos un resorte que le va a dar cierta estabilidad al sistema y lo va a ayudar a su regreso, a tenerlo siempre en posición por default. Finalmente, el número 4 pues van a ser las pistas de los sensores que me van a estar monitoreando el desplazamiento. Y bien, si nos vamos ahora al diagrama eléctrico, tenemos que van a ser dos sistemas, por decirlo de alguna manera, implementados en el mismo componente. Una es el de activación, como ya lo habíamos mencionado, del cuerpo electrónico, y el otro va a ser el monitoreo. Generalmente, cuerpos de aceleración de 6 pines, la alimentación hacia los TPS y la tierra la tenemos compartida. Lo único que va a ser independiente van a ser el envío de señal de cada uno de ellos. Aquí lo vemos, TPS1 y TPS2. Y esto sin variación alguna, todos necesitan tener su señal independiente, por supuesto, porque tenemos aquí el ancho de pulso modular. Al hablar de que es un motor bidireccional, quiere decir que, como lo menciona en este caso el diagrama, podemos tener los 12 volts de activación en este pin, o podemos tener tierra dependiendo de la fase en la que se encuentre. Lo mismo con el cable de compensación, podemos tener tierra o los 12 volts. ¿Okay? De esa forma ya tenemos un control tanto en sentido horario como en sentido antihorario para apertura y cierre del obturador. Ahora, las señales que vamos a encontrar o lo que vamos a poder estar monitoreando al momento de realizar el diagnóstico va a ser muy similar a lo que hacíamos con los TPS de primera generación para sistemas mecánicos. Lo único que sí, ahora tenemos que estar confirmando que exista cierta correlación entre uno y otro. De hecho, cuando una de las dos señales falla, son los códigos de falla, ¿no?, que me llega a desplegar el vehículo. Correlación entre alguno de estos elementos de monitoreo. Puede ser TPS1, TPS2 o APP1 y APP2, hablando del pedal de aceleración, ¿ok? De forma general, en un cuerpo electrónico, las señales de los TPS, uno va a ir en pendiente negativa y el otro, o el sensor principal, va a ir en pendiente positiva. Pero en cualquier punto de su desplazamiento debo de confirmar que se cumpla esta sencilla regla, que la señal del sensor 1 más la señal del sensor 2 me dé un valor muy aproximado a los 5 volts. ¿Okay? Sabemos que ya realmente va a haber cierta variación, pero debe de estar muy cercano a los 5 volts. Ojo, que no todos los sistemas funcionan a 5 volts, su señal de monitoreo. Hay algunos que sí se energizan a 5 volts, pero su señal de monitoreo, al sumar la señal 1 y la señal 2, me va a dar un total de 3.3 volts. Hablando de sistemas Hyundai, por ejemplo, y algunos otros que vamos a ver más adelante. Okay, pero básicamente es lo que tenemos que checar, que en todo su recorrido no haya pérdida de voltaje y que la correlación sea la específica. ¿Qué más? Bueno, hablando del pedal electrónico, generalmente maneja tanto alimentaciones como tierras para cada uno de los transmisores independientes y por ende pues también la señal, por supuesto. Puede ser de efecto Hall o puede ser de pistas resistivas, como lo habíamos visto. Y aquí la principal diferencia es que de forma general o prácticamente en todos los vehículos, las señales del APP o de los transmisores de pedal van a ser en pendiente positiva. La única diferencia es que no se van a encontrar en el mismo rango de voltaje. Siempre voy a tener una de mayor rango que otra. Hay vehículos que tienen 3 señales
de transmisión del pedal, pero tampoco se va a encontrar con ninguna de estas dos, de las dos primeras, sino que va a ir ahora, por ejemplo, de 0 a 1.3 o de 0 a un rango intermedio de 3.5 volts, ¿ok? Pero también debemos checar que no exista pérdida de voltaje. Bien, y ahora no sé si hay alguna duda, Juan, hasta aquí. Pues no, yo he estado checando aquí todos los comentarios, parece que vamos bien. Hay algunas dudas que bueno, pues ya también estamos tratando de resolverlas, no se preocupen. Hay algunas que pues bueno, por la premura aquí de la información que llega muy rápido, no vamos a poder retomar, pero yo estoy tratando de resumir una parte de, creo que hasta ahorita pues vamos bien, ¿no? El app del pedal nos están comentando, bueno, ya estamos entrando en materia con todo esto. Entonces lo que cabe, entonces, ingeniero, si te parece, yo creo que lo más importante es ver en la siguiente gráfica, ¿no? Cómo vamos a hacer la parte de diagnóstico en cuanto al diagrama. Aquí ya tenemos, por ejemplo, desde el SM a las señales y cavidades, que eso es muy importante, ¿no? Seguir los diagramas unifilares en cuanto a lo que es técnico, ¿no? Nos dice que por la cavidad 114, la 116, que ahorita nos va a explicar el ingeniero cómo está la cuestión desde su protección a la entrada, ¿no? Qué es lo que tenemos protegido, que es muy importante, un fusible nos puede dar una lata tremenda, ¿no? En diagnóstico. Yo nada más voy a dejar el ejemplo porque ahí tenemos, por ejemplo, lo de la X-Trail. Esas camionetas siempre fallan y nos dejan tirados a los usuarios cada rato, y lo hacen cada instante más frecuente, ¿no? El que dejan de acelerar, pero al apagar el vehículo, ¿verdad? Se compone, dice los usuarios, ¿no? Se compone la unidad y nuevamente le dan marcha y vuelve a responder, ¿no? Eso es por un fusible en la cavidad frontal que tenemos dañado, ¿no? Pero adelante, ingeniero, vamos a ver el diagrama. Sí, ya hablando de algunos ejemplos en particular, como lo mencionaba el ingeniero Juan, en este caso el sistema 2.5 de Nissan, particularmente X-Trail, ya tenemos el repuesto 6317. Bien, es importante contar con los diagramas por dos sencillas razones, ¿no? Una, corroborar que las alimentaciones están llegando a los pines que corresponden, o sea que no tenemos líneas cruzadas ni demás, y otra, comprobar los elementos involucrados en la energización de este sistema. Entonces, sabemos que el escáner, en caso de que se funda, por ejemplo, este fusible, sí me llega a desplegar un código de falla, pero no me va a decir, obviamente, código de falla del tal fusible, no, sino que me va a decir código de falla del cuerpo de aceleración, inclusive, siendo que no es el problema, ¿no? Entonces, primero, antes de empezar a reemplazar este tipo de componentes, el mismo consejo que siempre tratamos de darles: checar toda la parte eléctrica, todas las conexiones, que no estén sulfatadas, que no tengan sarro por ahí y me genere un falso contacto, porque los síntomas de falla van a ser prácticamente el mismo, como si la pieza estuviera mal, ¿no? Pero bueno, una vez que ya confirmamos esta parte, que obviamente el relevador de energización al banco correspondiente de la computadora está en buenas condiciones, pues ya nos vamos ahora hacia los valores, ¿no? Y en este diagrama tenemos los valores del TPS1 y del TPS2 o secundario. Estos valores que vemos del lado derecho de sus pantallas ya son los valores reales que me va a entregar este sistema. Ojo, no es para todos los vehículos, estamos hablando del sistema 2.5 de Nissan en ese caso. ¿Okay? Con la mariposa cerrada, o cuando yo no estoy apretando el pedal de aceleración, voy a encontrar en el TPS principal una lectura de 0.36 volts en promedio. ¿Okay? Noten que el TPS secundario me va a marcar 4.7 volts cuando está cerrada. Su gráfica de desempeño es muy similar a lo que les mostramos a lo largo de la plática, y si hacemos la suma me va a dar prácticamente los 5 volts, ¿no? Perfectos. ¿Okay? Entonces ya nada más nos hace falta el recorrido, irlo revisando lo más lentamente que se pueda para confirmar que en ningún punto hay caída, porque eso es muy cierto, ¿no, Juan? Como son pistas de grafito, en este caso los TPS 1 y 2, entonces podemos tener las famosas grietas que también se presentaban en sistemas de primera generación con los TPS para sistemas mecánicos. Entonces puede ser que la grieta o el fallo de los TPS de cualquiera de los dos ya esté prácticamente en un 70% de apertura del pedal y empieza a fallar la camioneta, ¿no? Entonces cuando yo la apago y la vuelvo a prender, su monitoreo pues me permite volver a hacerlo, y entonces vuelve a prender, pero como las señales ya no están en este punto que estaban en la falla, sino que ya están nuevamente en el punto inicial,
el sistema va a funcionar correctamente, ¿ok? Hasta el momento en el que yo como usuario acelere y vuelva a llegar al punto de fallo del sistema. En ese momento otra vez voy a tener el problema hasta que no, pues en ese caso, pues sí reemplazar el cuerpo electrónico, ¿no? Completo. Eso hablando de los TPS. Los valores que yo voy a checar en el pedal son los siguientes. Son dos sistemas en este caso de transmisión. Las alimentaciones, por supuesto, de 5 volts y tierra para cada uno de ellos. Y las señales, cuando el pedal está liberado, en el caso del APP1 o el principal, voy a tener una lectura de 0.4 a 0.7, el rango más bajo. Pero noten que el secundario está todavía más abajo, desde 0.08 inclusive a 0.4, 0.48. ¿Ok? Entonces lo mismo, voy a empezar a presionarlo lentamente, corroborando que no haya pérdida de voltaje, hasta llegar al pedal totalmente aplicado, que en este caso el principal me va a dar una lectura de 3.6 aproximadamente, y el secundario una lectura de 1.7. O sea, noten que no es ni la mitad, por así decirlo, de la energización, que son 5 volts completos, pero así es como funciona este sistema. Ahora, cuando le damos servicio a este tipo de sistemas, o simplemente con la desconexión o pérdida de voltaje en la batería del mismo, ¿qué es lo que sucede? Se habla de que pierde calibración, ¿no? Que lo desconoce la batería. Sí se puede realizar ciertos procesos de ajuste básicos de forma manual, aunque volvemos a lo mismo. Lo ideal es tener la herramienta adecuada, tener un escáner que me permita realizar este aprendizaje, porque aquí tenemos descrito un proceso de aprendizaje manual para este sistema cuando yo pierdo totalmente mi volumen de aire en marcha mínima. O sea, voy a arrancar el vehículo y una de dos, o va a estar oscilando o va a tender a vibrar mucho el motor o simplemente va a apagarse. ¿Okay? Podemos realizar el procedimiento de aprendizaje, pero noten que los tiempos ya son específicos para cada uno de los puntos. Si la válvula jack en ocasiones nos costaba realizar la calibración y eso que eran simplemente lapsos de 10 segundos, ahora con este tipo de procedimientos es muy probable que no nos quede a la primera. ¿Okay? Lo que va a suceder en el monitoreo de la computadora para que yo pueda iniciar el procedimiento de aprendizaje de volumen de aire en marcha mínima es el que tenemos en este diagrama. ¿Okay? Para el cual tenemos algunos parámetros muy sencillos de interpretar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el estado del motor cuando está corriendo o en marcha y cuando está apagado. Tenemos el switch de ignición cuando está encendido y apagado. Tenemos el pedal de aceleración cuando yo tengo que presionarlo a fondo y cuando tengo que liberarlo totalmente. Y tenemos el estado de la luz del check engine, ¿okay? El indicador de tablero. Bien, para comenzar este proceso de reaprendizaje vemos que tenemos que tener el pedal liberado, el motor no tiene que estar andando, el check engine obviamente como tenemos el fallo aquí va a estar todavía prendido y el switch en este punto lo tenemos que encender. ¿Okay? Si todo esto tiene que pasar de manera simultánea para que se realice el proceso de aprendizaje. Entonces seguimos el gráfico. Al esperar 3 segundos con el switch abierto, lo que tenemos que hacer es presionar a fondo el pedal 5 veces en menos de 5 segundos en este lapso. Si nos pasamos, pues ya no va a suceder. ¿Okay? En el momento en el que yo termine de realizar o de presionar el pedal de aceleración esas 5 ocasiones, voy a esperar ahora 7 segundos. En todo este tiempo el switch está abierto y el motor está apagado. El indicador de tablero también está totalmente prendido, ¿no? Bien, una vez que transcurran esos 7 segundos, ahora voy a pisar el pedal de aceleración a fondo nuevamente y voy a esperar un total de 20 segundos, pero en los primeros 10 segundos tengo que notar que el parpadeo ya está presente en el indicador de tablero. Entonces esa luz va a durar parpadeando los otros 10 segundos restantes y en ese punto, cuando deje de parpadear, yo tengo que liberar el pedal de aceleración y esperar nuevamente otros 3 segundos. En este punto el indicador de tablero va a estar prendido y aquí, pasando estos 3 segundos, ahora sí doy marcha al motor. Va a arrancar inestable evidentemente, pero en este punto va a comenzar ahora sí su aprendizaje del volumen del nuevo cuerpo de aceleración. ¿Okay? Entonces este de hecho es de los procedimientos digamos más simples con el cual se puede hacer un reaprendizaje para ese sistema, pero solo aplica para
para esos sistemas, esos motores 2.5 de Nissan de cierto rango de años, ni siquiera es para todos, ¿ok? Entonces lo ideal, se lo repetimos, debe de ser con escáner, ¿cierto, Juan? Es correcto, siempre hay que utilizar las herramientas adecuadas a la actualidad. Esto es complicado, como bien dice el ingeniero, no creo que quede a la primera, hay que tener un ensayo de errores para que nosotros tengamos ya los resultados. Claro, nos puede sacar de algún apuro en cuanto a alguna premura ahí en el taller, pero no es lo recomendable. Sí, es lo ideal, como podemos recomendar, pues es el escáner, ¿no? Y bien, Chrysler, también hablando de la particularidad de los motores 2 litros o 2.4, ha tenido bastante índice de falla en el mercado. ¿Qué es lo que sucede con estos cuerpos de aceleración? Bueno, implementan otro tipo de tecnología que es buena, de hecho, pero las condiciones en las que se desempeña es lo que hace que falle de forma prematura. Bien, llámese Avenger, Caliber, Patriot, todos los sistemas 2 litros o 2.4 implementan este cuerpo de aceleración. Nuestro número de parte es 6335. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, generalmente no sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de destaparlos, inclusive los que ya fallaron, y están totalmente impregnados con aceite. Entonces recuerdan que el engrane de potencia es plástico, ¿no? Que también es un elemento fusible. Ese plástico, al estar en contacto constante con aceite a alta temperatura, ¿qué va a suceder? Se va a degradar, entonces se va a dañar. Y de hecho se empiezan a barrer los dientes del engrane, que es lo que realmente sucede y es lo que falla, ¿no?, en estos sistemas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Generalmente la principal causa de falla de estos sistemas es que la válvula PCB se queda totalmente abierta. De hecho, tenemos ya el número de parte para cuando les falla en este tipo de sistemas, pues no va a haber de otra, van a tener que cambiar el cuerpo de aceleración completo, pero deben de cambiar también su válvula PCB para confirmar o corroborar que el sistema esté trabajando sin excedente de vapores de aceite, ¿okay? Porque si a pesar de que ustedes le pongan un cuerpo nuevo, si no cambian esa válvula PCB cada afinación mayor, bueno, lo que va a suceder es que su cuerpo de aceleración nuevo les va a durar cada vez menos, ¿no? ¿El número de parte, Juan, de la válvula que tenemos? De la válvula, aquí tenemos la PCB, es corresponde a Tomco, es la TM485. Entonces ya tienen lo necesario para realizar un servicio completo para este sistema y asegurarle a sus clientes, ¿no?, que les va a funcionar gran tiempo. Fíjate, Iván, antes de que avancemos un poquito, aquí hay una pregunta muy interesante. Fíjense que hay una combinación, sucede también en los sistemas Volkswagen, en lo que es Jetta. Hay una combinación todavía de cuerpo de aceleración electrónico y chicote, pero ahí están preguntando también los sistemas Daewoo, el Matiz, cómo se recomienda la configuración o el restablecimiento de marcha mínima. Bueno, aquí hay dos cuestiones muy interesantes, ¿no? Cuando se manda la correlación en estos sistemas, hay que ver perfectamente, antes de meterle mano al sistema como tal, los códigos de falla. Revisen bien los códigos de falla. Esta correlación va muy de la mano. En Daewoo, en el Matiz, por ejemplo, que trae chicote, revisen bien la cuestión de códigos de falla. El primero que despliega también, aunado al sistema de falla de potencia, va a ser posición de cigüeñal. Y no es que la lógica nos diría, pues bueno, si fuera la posición de cigüeñal no arrancaría. No, sí arrancan, pero cuando está la señal incompleta, ya sea porque el campo magnético de este sensor ya está degradado, o como va expuesto ahí a la intemperie, se le puede meter humedad, o simplemente pues le pasó un alambre, ¿no?, y lo dañó. Entonces sí hay que cambiarlo, y con eso se resuelve. La otra cuestión es que el sistema de Daewoo manualmente no tiene ninguna configuración. Si no lo reconoce al ser instalado o al ser reparado, incluso cuando ustedes lo llegan a lavar, ¿verdad?, es posible que se pierda la marcha mínima o el sistema de ralentí. Entonces ahí no hay más que vía escáner, Entonces sí tenemos que accesar con el escáner. Lo mismo para la parte de Jetta y Golf con chicote, sí hay que accesar con escáner. No hay otra más que reconocimiento vía escáner. No hay procedimiento manual.
Correcto, Juan, muchas gracias. Sí, es importante porque de hecho en ese caso no te reconoce ni siquiera, ¿no? En sistemas de DAEWO la marcha mínima hasta que no des de alta el sensor de cigüeñal, hasta que no se corrija esa condición, es entonces que sí ya puedes establecer marcha mínima, ¿no? Y también no olvidarnos de revisar en esta parte, al igual que en cualquier sistema que vayamos a diagnosticar, que las alimentaciones sean las correspondientes. Por ejemplo, en este caso, hablando del sistema Chrysler, o nos podemos encontrar también en otro tipo de vehículos, que una línea de alimentación es compartida para dos sistemas. Entonces, si revisamos códigos de falla y encontramos que dos elementos fallaron al mismo tiempo, pues es muy poco probable, ¿no? Entonces, lo que tengo que revisar más bien es si no tienen alimentaciones o tierras compartidas. Y entonces corroborar que les esté llegando lo correspondiente. Eso lo hacemos directamente en el conector, ¿ok? Además de la parte física que ya comentamos. Bueno, ahora hablando para sistemas Chevrolet hay ciertas particularidades, ¿no, Juan? ¿Por qué no nos comentas un poco al respecto? Sí, claro, y bueno, acabas de detonar un asunto súper importante. Aquí sí es el reemplazo, y principalmente los sistemas 2.4 que nos comentaste, Iván, es el número 1 de ventas en México por todas las fallas de la saturación de aceite, lo que mencionó mi compañero de la PCB y todo. Y ahora, por ejemplo, vamos a tomar aquí el 6313 que tenemos en nuestra imagen. Esto corresponde para un sistema Chevrolet Sonic, por ejemplo, y es muy común, ¿no?, tener este tipo de problemas en cuanto a Cruise, Sonic. Todos ellos sufren un poquito de calentamiento. A veces en el Sonic, por ejemplo, siempre vamos a tener presente un código en el tablero que es un código 86 inicial y luego un código 89, por ejemplo, ¿no?, en donde está apareciendo y eso inmediatamente se refleja en pérdida de potencia. Como ustedes pueden ver, el sistema trae tomas de refrigeración, ¿verdad? Entonces, la importancia es ver cuáles son los motivos por los cuales se está protegiendo el sistema de este tipo, ¿no?, porque pierde potencia y siempre van a estar presentes estos códigos, y le echamos la culpa al cuerpo de aceleración inmediatamente, porque el código de falla que aparece es cuerpo de aceleración en correlación con la señal del TPS o del pedal electrónico. Pero si nosotros vamos más allá del diagnóstico, podemos darnos cuenta que el único problema es su termostato, ¿no? El termostato en estos vehículos viene integrado, no se puede eliminar, afortunadamente, porque luego tenemos la costumbre de eliminarlos, ¿no?, porque decimos que no sirven. Por ejemplo, en los básicos del Sur, el Chevy, todos ellos pues, dicen que en lugar de tener un beneficio, pues nos hacen cosas raras, y que es mejor traerlos sin termostato, ¿verdad?, y que eso nos da mejor rendimiento, que eso es totalmente falso. Bueno, en este caso ya no se puede eliminar el termostato, y ese va a ser el mayor de los problemas para el Sonic, ¿no?, para la parte de estos sistemas en diagnóstico. Creo que bien vale la pena que lo hagan bastante recurrente en cuanto a ver o verificar qué tenemos ahí con nuestro escáner. Esto es vía escáner, no hay más. Y bueno, aquí avanzando con todo lo que es el diagrama eléctrico de un sistema Chevrolet. Ahora no tenemos el esquemático, ¿no?, el estructural, el unifilar, perdón. Ahora tenemos ahí uno físicamente, a ver si nos entendemos un poquito mejor, en donde ya le estamos poniendo las letras correspondientes a cada una de las líneas de entrada al cuerpo de aceleración. Y fíjense, aquí tenemos mediciones efectuadas en el proceso coeo, ¿no?, que nada más sería el switch abierto. Y por la terminal A nos dice que tenemos 1.58 volts del motor, terminal B 0, terminal C tenemos 1.58, ¿no?, presentes, y en la terminal D no tenemos nada, ¿no?, y en la terminal E tenemos 4.27 de la señal de referencia, como bien lo estábamos viendo anterior en el diagrama unifilar, ¿no?, y esto es para el segundo plano. Para la terminal F 1 volt, ¿no?, en la señal G tenemos 1.5, que es el TPS2,
¿no? Y la terminal H para compensar la parte estructural de los 5 volts 4.8, ¿no? Estos incluso los podemos verificar cuando nosotros abrimos el switch, oímos un pequeño clic, ¿no?, de accionamiento en la garganta del obturador de la camioneta o del vehículo, ¿verdad? Y entonces si tenemos esta parte de referencia correcta, verificando con nuestro multímetro, por ejemplo, nos vamos a las mediciones con el motor en marcha mínima, ¿no? Ahora ya este vehículo puede arrancar y fíjense lo que sucede. Por la terminal A tenemos 12 volts del motor, en la terminal B sigue siendo la tierra o la masa, y por la terminal C tenemos un problema. En la mayoría de las ocasiones estas camionetas pues les andan eliminando este voltaje de referencia 13.7. Esos 13.7 no vienen de la computadora, es una señal de referencia de la carga del alternador, ¿verdad? Y luego la terminal D es otra vez, perdón, hay 0, pues la tierra, terminal E 4.27, ¿verdad?, en el segundo plano hacia lo de los 5 volts, y en la terminal F, fíjense aquí lo que sucede, 0.58 para el TPS1 y en la G 0.65 para el TPS2, ¿no? El posicionamiento de este sistema, entonces lo vamos a determinar aquí en la señal de referencia al segundo plano con 4.8 volts, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Este es el diagrama que nosotros debemos de checar como señales, pero sin embargo esas camionetas siempre nos dan mucho problema porque pierden potencia, tardan mucho en arrancar. Muchas de las veces cuando nosotros pisamos el acelerador su respuesta es muy lenta, ¿no? Y enseguida incluso los operadores de estos vehículos ya hasta saben, ¿no?, que tienen que apagar y volver a prender el switch únicamente, apagan otra vez el switch y vuelven a encender el switch. O sea, le están dando el reset sin quererlo, lo hacen, ¿no? Le dan el reset a la computadora, la echan a andar y vuelve a operar como si no tuviera algún error, ¿verdad? Pero en cierto tiempo, un recorrido no más de unos 15, 20 kilómetros, vuelve a tener ese problema, ¿no? Entonces, lo principal, yo creo que tenemos que ver si no le han movido ahí a la referencia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, de los 13.7 volts que debemos de tener de la carga, porque este alternador viene integrado. Y a veces tenemos la costumbre de quitar esos integrados del alternador y sacar un regulador por aparte, ¿verdad? Le hacemos una adaptación, vamos a llamarle, y ese es el problema, ¿no? Si la referencia de esta parte de carga al sistema no está presente, siempre va a estar intermitente. Muchas de las veces dicen que este punto de operatividad con los problemas que estamos comentando aparecen cuando el sistema lo lavan, ¿no? Decimos que lavamos los cuerpos de aceleración. Siempre les hemos preguntado con qué lo lavan. Pues muchos recurrimos a echarle sistemas de ataque, ¿no? En aerosol, y empezamos a limpiar indebidamente con thinner, con elementos que tienen mucho gasolina, etcétera, y eso no nos va a ayudar en nada. Más bien vamos a dejar limpio los fierros, pero la electrónica la podemos dañar, ¿no? Entonces recuerden que todo el sistema de electrónico para los vehículos se lava con productos dieléctricos, ¿no? Claro. Si utilizamos Nos comenta el ingeniero, ¿qué vehículo es el que estamos revisando en esta parte? Sí, claro, eso es todo para los sistemas principalmente de carga. Lo traemos en las C2500, por ejemplo, Chevrolet Silverados de carga de la 3500. Es muy común que traigan estos cuerpos de aceleración entre los modelos no más del 2012 hacia atrás, por ahí el 2008. Recuerden que la primera generación, por ejemplo, incluso Sierra y todos ellos, pueden traer este mismo cuerpo de aceleración muy parecido, pero con una línea de pines con cavidad de 6 pines, ¿no? En este caso, sí es una variante por la cuestión, por ejemplo, de las masas, ¿no?, que son independientes en las sierras del motor. Incluso en la terminal que estamos refiriendo a la de 13.7 puede ser una variante en cada modelo. Bien.
¿ok? Bueno, miren, yo creo, bueno, una antes, Iván, yo creo que también para concluir esta cuestión de los sistemas Chevrolet, ¿no? Y bueno, esto es muy interesante porque son sistemas de alto movimiento, ¿no? Son de batalla. Entonces, si nosotros ya tenemos toda la referencia que comentamos anterior en cuanto a sus voltajes de referencia, lo que queda, por ejemplo, es la duda. O todavía se nos genera un poquito de la duda de si es el cuerpo de aceleración como tal o si puede ser el pedal de acelerador, por ejemplo, en este diagrama. Bueno, una prueba que también podemos hacer es apagar nuestro vehículo, ¿verdad? Y en los dos puntos de referencia de la parte de abajo de nuestra lámina tenemos que por la terminal F nos debe dar 3.5 volts del potenciómetro 1, ¿verdad? El APP1 si usted le quiere llamar, y en la terminal G nos debe dar 3.9, que es la señal de referencia del TPS2. ¿De acuerdo? Así es. De hecho, es una parte muy interesante, ¿no? De este sistema que no funciona bajo los mismos principios que los que vimos anteriormente, que uno era en pendiente positiva y otro en pendiente negativa. De hecho, para este particular caso, lo que está sucediendo es que ambas señales, tanto TPS principal como secundario, como podemos ver en este caso, van en pendiente positiva, y de hecho los rangos de voltaje son muy similares. Entonces es lo que hay que comprobar en este sistema, ¿no? Y bueno, una vez que se le da el servicio, también se tenía la duda por ahí que debe ser con líquido dieléctrico, por supuesto, ya que de lo contrario con cualquier químico abrasivo, como mencionaba el ingeniero Juan, pues lo podemos dañar, ¿ok? O sea, sí vas a dejar limpios los fierros, como mencionabas, pero son muy agresivos para los componentes electrónicos. Entonces, una de dos, o los puedes desgastar y se pueden dañar, o puedes dejar residuos de este químico y va a hacer puentes de voltaje y los vas a quemar, ¿ok? Entonces, lo ideal es hacerlo con líquido dieléctrico y siempre en frío. Bueno, una vez que se lleva a cabo esta limpieza, también hay un procedimiento de aprendizaje, pero manual, por así decirlo, para el caso en el que se tenga que salir del apuro y no tengamos el escáner a la mano. Pero nuevamente retomamos lo mismo, lo ideal es hacerlo con escáner, ¿ok? Aquí es muy simple, se desconecta la terminal negativa de la batería durante 1 minuto y se reconecta. Al abrir el switch se da marcha al vehículo por 20 segundos, se presiona y se libera el pedal 5 ocasiones en menos de 5 segundos, muy similar a lo que vimos en Nissan, ¿no? Después, desde esa posición de switch abierto, se vuelve a dar marcha al vehículo verificando las RPM, se apaga el motor y esperas un lapso de 20 segundos para volver a dar marcha al sistema y corroborar que todo esté funcionando adecuadamente. Les comento nuevamente, sin ser tan reiterativo, muchas veces no queda trabajando de forma ideal. Entonces lo que necesitamos hacer es reconocer este mismo procedimiento pero con escáner. También checamos algunas dudas que se tenían en cuanto al famoso indicador EPC en sistemas Volkswagen. Bueno, aquí muchas veces, de hecho, no se tiene problemas de aceleración ni mucho menos con los sistemas, pero aún así tiene prendido el EPC. Aquí es muy sencillo, la computadora toma de referencia inclusive las luces de stop del vehículo, ¿ok? Para ayudar de cierta forma a controlar el sistema de aceleración, ya que te indica si tú quieres acelerar o si ya estás frenando el vehículo, y entonces para sistemas automáticos inclusive se llega a dar el caso de que te ayuda de cierta forma a frenar con motor, ¿no? Entonces antes de empezar a batallar con sistemas electrónicos de aceleración, chequen sus luces. De hecho, bastantes sistemas de la familia Volkswagen ya utilizan focos LED de cierto consumo específico y que evidentemente no los puedo reemplazar yo por uno de un consumo mayor o consumo menor, o ni siquiera cambiarlo por algunos faros ya optimizados, por así decirlos. ¿Por qué? Porque me lo va a detectar inmediatamente el monitor de la computadora. Entonces, ¿qué va a suceder? Me va a prender el EPC. O sea, en el momento que suceda eso, pero en la aceleración no tengan problema, lo más seguro es que yo tenga un detalle con todo mi circuito de frenos, llámese el bulbo de freno, llámese el mismo switch del pedal, o el cableado, por supuesto, o si no, los focos. Inclusive si son de consumo diferente me puede llegar a desplegar ese fallo. Una vez que ya se elimina esa posibilidad de que sea las luces de freno, bueno, lo que resta pues es checar los diagramas unifilares, alimentaciones y demás hacia el cuerpo de aceleración. Y aquí lo que tenemos que hacer para realizar el reconocimiento de marcha mínima es para, en el caso de que el cuerpo sea totalmente electrónico, utilizar el módulo 60 de nuestro escáner para reconocer
en marcha mínima, ¿ok? Para los sistemas que nos comentaba el ingeniero Juan, que todavía implementan chicote, pero ya tienen cierto sistema híbrido, que ya es electrónico, se da de alta con el módulo número 98. De esa forma, establecemos marcha mínima y no va a tener ningún problema de funcionamiento. Bien, ahora hablando de sistemas de estos recientes, ¿no? Que ya tenemos muy populares en México al menos, Hyundai y Kia, que funcionan con monitores muy similares, también va a ser uno de los casos de los que les comentaba al inicio, que van a tener 5 volts en su señal de energización hacia los TPS, ya sea el primario o el secundario, van a compartir alimentación y tierra, como lo podemos ver, pero su sumatoria en la señal del principal y el secundario no me va a dar un total de 5 volts, como en la mayoría de los casos, sino que aquí, si lo vemos en el rango inicial, o sea con el pedal liberado, el TPS primario me va a dar 0.51 aproximadamente, y el TPS secundario 2.8. Si realizamos la sumatoria, ¿cuánto nos va a dar? 3.3. Este sistema de monitoreo trabaja con esa señal de referencia, con 3.3 volts, ¿ok? Lo mismo, presionamos lentamente, corroboramos que no exista pérdida de voltaje hasta llegar a la posición de acelerador totalmente abierto, en el cual el primario me va a dar un voltaje de 3.12 aproximadamente y el secundario 0.22. ¿Okay? Entonces, si nos damos cuenta, el voltaje de referencia es muy allegado a los 3.3 volts. Y pues bueno, hasta aquí las generalidades de sistemas electrónicos. No sé si hay algo más que comentar, Juan, al respecto. Fíjate que sí, nos están preguntando mucho también en cuanto a la línea de Peugeot, de algunos sistemas que pues sí, podemos mencionar, pero ojalá que podamos integrar un curso ya, creo que con todo lo que nos están comentando, de especialidad en cuanto a marcas, ¿no? Y podemos ver algunas cosas, por ejemplo, de Ford. Hubo un comentario, las camionetas, la Ford F-150, 250, 350, que son las de batalla, el diagrama o el cuerpo de aceleración que comentó el ingeniero Iván es muy, digamos, común. Ahí recordemos que hay dos tipos de cuerpos de aceleración, uno es de tobera grande que va al pleno y otra es de tobera chica que le llamamos, ¿no? Pero esa va al snorkel de la entrada del sistema, pero físicamente y su sistema de control, que por ahí preguntaron, es lo mismo, no cambia en nada. Desafortunadamente estas camionetas fallan mucho y comentario o tip por ahí, ¿no? Número 1, sufren demasiado de humedad en cuanto a la capota del cofre, se les mete por ahí mucha humedad, hay que tener cuidado, muchos ya se dieron cuenta, ya por ahí hasta las tapan, ¿no? Y empiezan a fallar muy común. Y otra falla de estos sistemas es con el sistema MAF, aunque no nos dan digamos el código de falla referente al MAF, probablemente está dentro de los parámetros, pero no está dentro del rango operativo del vehículo. Vamos, supongamos que es un sistema 250, ¿no? Una camioneta de carga 350, y por ahí tenemos un motor 5.4, el MAF debe de operar en un régimen más o menos volumétrico, si lo queremos checar con nuestro escáner, muy apegado a la cilindrada, 5.4, entonces vamos a ver un rango entre 5.6 máximo en marcha mínima y un promedio de 5.2, ¿verdad? Oscilando muy cercano a los 5.4. Si por ejemplo en esta prueba del escáner que nos da la referencia de cuerpo de aceleración y correlación de los voltajes de APP1, APP2, ¿no? Nada que ver con el MAF, pero hacemos esa prueba, lo más seguro es que van a encontrar un voltaje de referencia de ese MAF por arriba de los 6.2, entonces está fuera de rango, no marca nada en cuanto a ese código de falla, pero ese sensor MAF está dañado, ¿no? Entonces ese es un tip muy frecuente que le pasa a los sistemas Ford, ¿no? Claro. Bien, también nos llega otra duda por aquí de por qué llamar al engrane plástico engrane fusible. Bueno, es sencillo, de hecho, como en cualquier motor eléctrico, vamos a tener siempre un consumo preestablecido de corriente, ¿ok?
Entonces, como esto estamos hablando de una parte, digamos, de obturación física o mecánica, el control electrónico y su consumo de corriente van muy de la mano con ese desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que si el cuerpo de aceleración ya está muy sucio, ya se está atascando, e inclusive llegar al punto de que ya no tiene desplazamiento, entonces ¿qué va a suceder? El motor eléctrico bidireccional se va a seguir esforzando a manera de quererlo mover, ¿no? Porque la computadora le está dando una orden. Y si no lo dejas mover libremente porque el obturador está trabado, pues lo que va a suceder es que el consumo se te va a disparar e inclusive como vimos, las líneas de alimentación hacia este cuerpo pues van directamente, de forma general, van directo desde la computadora. Entonces, si yo tengo un consumo muy elevado, lo que va a pasar es que se va a volar mi banco correspondiente de la computadora. Entonces se le llama engrane fusible porque en el momento en el que se trabe el sistema, lo primero que va a colapsar va a ser ese engrane, ¿ok? La fuerza va a ser la suficiente como para barrerlo, porque obviamente el obturador ya no tiene desplazamiento. Entonces el motor eléctrico lo va a barrer y de esa forma sí, dañas el engrane, el cuerpo de aceleración, pero te evitas dañar toda la instalación eléctrica más la computadora. Entonces ese es el motivo por el cual la mayoría de fabricantes lo sigue manejando de plástico, ¿ok? Ok, sí. Bueno, cuando me referí de volumetría, perdón, sí, es gramos sobre segundos, ¿no? Lo que estábamos platicando. Por ahí me dicen, pues, 5.4, ¿qué? Ah, son gramos sobre segundos. Ah, claro. Sí, de forma general para motores, digamos, pequeños, prácticamente se cumple al pie de la letra, ¿no? ¿A qué quiero decir? Que si el motor es 1.6, en marcha mínima, ya en temperatura de operación normal, vamos a tener 1.6 gramos sobre segundo. Si el motor es 2 litros, generalmente ya cuando está caliente el motor, sí te va a andar por ahí de 1.9, 2 gramos sobre segundo. Ya conforme vaya aumentando la cilindrada del motor, esa regla como que ya no es tan estricta, o sea, se va perdiendo un poco debido pues al crecimiento volumétrico, pero siempre debe de estar en ese rango. Hablando del sistema 5.4, puede ir inclusive desde los 4.6 gramos sobre segundo ya caliente hasta los 5.4, 5.6, ¿no? Que se comentaba hace un momento. Pues bueno, ya tenemos bastantes números de parte de cuerpos de aceleración. De hecho, estamos muy completos para la parte nacional. Ya los tienen disponibles, llámese Chevrolet, General Motors, Nissan, Volkswagen, Ford. Prácticamente todo el mercado mexicano ya lo tenemos cubierto en nuestra línea Tomco. Y también tenemos una línea naciente de pedales electrónicos para todos estos sistemas. Actualmente ya tenemos para los vehículos flotilleros de Chevrolet, de Nissan y de Volkswagen, que son los más comunes. Chevrolet, el Sonic, por ejemplo. Nissan, hablando de March, Tida, Versa. Y Volkswagen, pues los más convencionales, que son el Beetle, Golf y Jetta, ¿no? Los invitamos a seguir visitando nuestros catálogos electrónicos para todo lo que estuvieron viendo a lo largo de la plática en nuestro pequeño video, en el banner de esta parte. Para la línea de KEM, llámese bombas, KEM parts, cables de bujía y demás, bombas mecánicas inclusive, lo van a poder consultar en nuestra página kem.com.mx. Ya los habíamos comentado cuál era la forma de buscarlo. Simplemente meten marca del vehículo, qué vehículo es, el año y qué motor. Porque, por ejemplo, hablando del Sentra del mismo año, puede haber un 1.8 o un 2.5. Entonces es importante conocer qué motor va a ser al que le vas a dar servicio, ¿no? Y ya nuestra barra de búsqueda te va a desplegar toda una ventana de lo que tenemos disponible para ese sistema. Para Tomco va a ser lo mismo. El sistema de búsqueda es muy similar. Marca, modelo, año y motor, y nos va a desplegar lo que tenemos disponible en nuestra línea especialista de Fuel Injection para ese vehículo, ¿ok? Pues bueno, también los invitamos a que continúen en contacto con nosotros. Vamos a seguir dando este tipo de cursos. De hecho, tenemos más temas de especialidad, como lo mencionaba el ingeniero Juan. Todas estas noticias actualmente, y se me hace que ya de aquí en adelante, pues lo más fácil es hacérselas llegar a través de redes sociales. ¿Por qué? Pues aparte del tema de contingencia, sabemos que es mucho más veloz estar imprimiendo flyers y demás y haciendo la publicidad física, ¿no? Entonces, atentos a todas nuestras redes, llámese Tomco, KEM, Master Ride, que es nuestra línea de suspensión, o Uniflow EconoFlow, que es bomba. Tenemos Facebook, tenemos canal de YouTube para videos técnicos y explicativos, como los que vimos al inicio de la presentación, y también tenemos cuentas de Instagram para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo en Grupo Dynamex. Tenemos una línea de soporte técnico en la cual ingenieros
dedicados a dar servicio a todas sus dudas, todos sus comentarios, alguna garantía que quieran checar. Todos nuestros productos tienen garantía, eso es importante, de hecho, contra defecto de fabricación. Ya si hubo un mal manejo, si viene de plano, no sé, que se les cayó, se rompió por ahí, pues sí hay ciertas políticas, ¿no?, de garantía. Pero todos nuestros productos, ya sea de la línea Tomco, KEM, Master-Rite o Uniflow, EconoFlow, están garantizados al 100%. De hecho, tenemos la modalidad en que nos regalan una llamada a ustedes como técnicos a ese número de soporte y les extendemos un folio en el cual ya no tienen que batallar nada con nuestros distribuidores. Simplemente llegan con ese folio y el número del técnico o el ingeniero que los atendió y se les cambia por un producto nuevo. ¿Ok? Pues sí, mira, Iván, hay muchas dudas. Yo creo que pues vamos a estar aquí atentos, no se preocupen, no vamos a resolver todas, pero está muy interesante. Qué bueno que haya interés en cuanto a los cursos que estamos lanzando de este tipo. Sabemos que pues los temas son muy amplios, pero siempre vamos a estar al lado de ustedes. Recuerden que pues sus sugerencias y todos sus comentarios nos son muy importantes para poder hacer el próximo o los próximos cursos de mayor importancia para todo lo que ustedes necesiten como información. Claro, recuerden que seguimos recibiendo sus datos, su información que para el certificado, para el reconocimiento de asistencia, pero de favor envíenoslo a través de inbox para tener un control más a detalle de todos sus datos y hacerles llegar lo más pronto posible esos reconocimientos, ¿no? Recuerden que es simplemente su nombre, número de telefónico de contacto y el correo al cual requieren que se les envíe este diploma o este reconocimiento. Muy bien, pues pues antes de despedirnos, sí queremos agradecer nuevamente a todos los que estuvieron atentos a la plática. Recordarles que la trivia claro, va a estar vigente a partir del día lunes. Vamos a obtener ya los resultados. Mándenos sus respuestas aquí al inbox de Tomco Fuel Injection para que no les vayan a copiar sus respuestas, y los dos primeros ya tienen su overall y todos los souvenirs que nosotros pues tenemos a la orden para los ganadores, ¿no? Sí, nos mencionan también si va a quedar grabado. Sí, de hecho también pueden consultar nuestro curso de hace 15 días. También va a quedar en nuestra página oficial de Tomco para quien guste repasarlo, que le surja alguna otra duda, hacérnoslo llegar por cualquier medio, se les va a dar respuesta. Al igual que este curso también va a quedar ahí, ¿no? Lo van a poder consultar. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué temas? Básicamente nosotros nuestros temas de conferencias y capacitación lo dedicamos a nuestros productos. Entonces tengan por seguro que vamos a estar hablando más de partes de inyección, inclusive sistemas de encendido. Vamos a tener por ahí una capacitación en cuanto a sistemas de asistencia en la conducción, hablando de suspensión, por ejemplo, dirección, Master-Rite. Tenemos bastante información que nos gustaría hacérselas llegar, por supuesto, para que sigamos, ¿no?, trabajando de la mano y se sientan respaldados 100% por la marca. Les recuerdo, la garantía es abierta. Bien, sí, ¿no? Y es muy importante, señores, que pues ya nos están comentando, por ejemplo, que si pues, se puede hacer algo de especialidad. No terminamos con todo lo de cuerpos de aceleración, es bastante, todavía nos queda particularidades, muchas particularidades por marcas. Lo podemos volver a retomar, por supuesto, si nos hacen favor de mandarnos sus comentarios y cómo podemos apoyarles en información, con gusto, ¿no? Pues Iván, creo que ya tenemos completo todo lo que sí, lo más relevante ya está. Recuerden, el servicio de soporte técnico no únicamente es para cambiar piezas, de hecho no es nuestro estilo para nada de estar cambie piezas. Si generalmente cambiamos una pieza y el problema sigue siendo exactamente el mismo que con la pieza original, que con el primer repuesto que puse y con el que ya les cambiamos, es prácticamente evidente que el problema no es la pieza. Entonces realmente sí tenemos que involucrar un poco más la parte de diagnóstico, y para eso también sirve nuestro soporte técnico. Por eso es que tenemos ingenieros capacitados en estas líneas, lunes a viernes, inclusive los sábados, muy apegado al horario de taller, para que nos apoyen, ¿no?, inclusive con esta parte de diagnóstico. Entonces
usen este servicio, es muy sumamente efectivo sumamente importante. Yo creo que una segunda opinión es suficiente para salir del problema y dar un paso más en cuanto a conocimiento. Esto es importantísimo, tener todos los parámetros, tener todas las cuestiones de diagnóstico conforme al fabricante, y pues en eso, como bien dice Iván, nos ponemos a sus órdenes. Ahí estamos por si necesitan algún diagrama que nosotros podamos compartir. Siempre tengan a la mano un correo electrónico y con eso es suficiente para ponernos en contacto. Claro, sí, y bueno, el inbox es un mensaje privado a nuestra página oficial, ¿no? De hecho, en el icono, como si fuera a mandar un mensaje a un amigo por Messenger o a alguien que tengan agregado a su red, es la misma dinámica para para la información en este caso, ¿no? Se van al icono del mensaje, de nuestra página oficial, por supuesto, Tomco Fuel Injection, y ahí nos hacen llegar sus datos, ¿ok? Recibirán una confirmación de la recepción de datos y al transcurrir un par de días les llegará su reconocimiento. Bien, Iván, pues no queda más que despedirnos a todos nuestros amigos, todos los que nos hicieron favor de seguirnos en esta transmisión. Ojalá que pues haya servido de algo toda la información que pues tratamos de darle como solución a todo lo que se refiere a diagnóstico, y pues estaremos atentos a los demás comentarios, por supuesto, ahí les damos respuesta. No nos queda más, señores, pues despedirnos. Muchas gracias, Iván, muchas gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.